Continuamos esta mañana en el Sol de las Noticias, lo que corresponde ya a la entrevista. Hoy tenemos un buen amigo, una persona que ha ocupado importantes cargos dentro de la administración pública, pero ante todo es militante de uno de los partidos que nació allá por la década de los 70 y que ya marca 43 años de historia política, que creo que fueron de los primeros partidos que intentaron romper el bipartidismo, el PINU, socialdemócrata, de tiempo después. Un gusto saludarlo, licenciado Denis Gómez. Gracias por atender la invitación para que hablemos de estos 43 años del PINU socialdemócrata. ¿Cómo está usted? Licenciado Aguilera, muy buen día a usted, a su audiencia. En efecto, el pasado 4 de diciembre, el PINU socialdemócrata, como después adoptó ese apellido, primero fue inscrito como Partido de Innovación Nacional de Unidad, y se reconoce su inscripción política un 4 de diciembre de 1978. Interesante, don Javier, decir que en realidad el PINU había presentado su solicitud ante el entonces Tribunal Nacional Electoral en 1970, pero se gestaron 8 años para poder dar a luz a la inscripción política electoral, como hemos denominado, y justamente el pasado viernes 4 de diciembre hemos alcanzado 42 años de existencia con ese propósito que usted ha manejado, con el hecho de querer romper, bueno, en aquel entonces se rompió el bipartidismo, ¿verdad? Pero obviamente han sido 42 años de propuestas que no han contado con el apoyo obviamente de la población para realizar gobierno, pero que en las instancias tanto del Congreso Nacional de la República como las municipalidades donde se ha podido ejercer administración, como el caso de Tambla en Lempira un par de años atrás, y en el caso de las corporaciones municipales en Tegucigalpa, se han presentado propuestas, incluyendo aquella de la constituyente, cuando prácticamente el Partido Innovación y Unidad presentó y queda constatado en la Constitución de la República alrededor de 70 artículos que fueron propuestos específicamente de derechos del niño y derechos sociales en ese tema de lo que hoy es la Carta Magna, que todavía está vigente. Vale la pena recordar, bueno, es que esto nació en los 70, después de que un grupo de ciudadanos en el 69, durante la llamada guerra de las 100 horas con El Salvador, se mostraron intranquilos por lo que había ocurrido y porque se dieron cuenta de cómo eran los manejos que hacían los políticos tradicionales de el erario nacional. Creo que en primera instancia los que impulsó a don Miguel, uno de ellos era don Miguel Andoni Fernández, estaba el doctor también Aguilar Cerrato, entre otras de las figuras que yo me recuerdo. Había un dirigente campesino que después fue don diputado, Julín Méndez. Don Julín Méndez, que fue diputado a la constituyente, entre otros de los que formaron parte de toda esa legión de hondureños que quisieron cambiar la historia de Honduras. Y algo importante es que el PINU se ha caracterizado porque quienes han pertenecido a ese partido, han ocupado cargos, pues no han sido gente señalada de actos de corrupción. Es correcto, y casualmente, como usted muy bien lo dice, la gente que hemos ejercido bajo la bandera del PINU, no aparecemos en ninguna lista ni de Pandora 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ni en ninguna otra instancia, ¿verdad? Por lo tanto, se considera el PINU como el partido de la reserva moral en ese ámbito de competencia de hacer acción política, de ejercer acción política, y entonces pues es una oportunidad
que ha servido de patrón para la conducta de la mayor parte de aquellos que, reitero, hemos tenido la oportunidad de ejercer esa actividad pública, como usted muy bien lo mencionaba. De hecho, se mantiene vivo todavía todo lo que es la propuesta de Gualala. Si usted lee la propuesta de Gualala hoy, que básicamente ese fue el documento que sirvió de lanzamiento para esta acción civil en primera instancia, que después determinaron llevarla a partido político, es como que esté leyendo prácticamente la realidad de hoy en el país, y eso lo que indica, don Javier, es que en tantos años de vida democrática hondureña, seguimos, como dirían en algún ámbito, patinando sobre los mismos problemas, ahora agravados, por supuesto, por todos los flagelos del narcotráfico, de la corrupción, de la impunidad, de una manera muy agravada, y donde, pues, reitero, lamentablemente la ciudadanía no ha tomado a bien apoyar un esfuerzo de propuesta del Partido Innovación y Unidad y permitirle hacer un gobierno bajo la conducta, bajo la filosofía, bajo la ideología socialdemócrata, que dicho sea de paso, don Javier, hablar de socialdemocracia en Latinoamérica no es tan fácil de poder digerir si tuviésemos que pensar en una aplicación inmediata. Son conceptos, la socialdemocracia ha puesto en sus ideales el término de hacer una justicia social con bienestar social, y lamentablemente pues el país de esas situaciones adolece, pero ya electoralmente hablando, no hemos logrado persuadir a la ciudadanía para que vote por candidatos, y le puedo mencionar, usted los conoce con mucho detalle, el tema de don Olman Valladares, por ejemplo, cuando participó y fue quizás uno de los más insignes propuestas que el partido tomó, pero que, reitero, por tercera y última ocasión la ciudadanía no supo darle el apoyo, y generalmente nos hemos transitado como país en ese bipartidismo que hoy por hoy, aun y cuando se diga que hay nuevas caras, nuevos partidos, lamentablemente las prácticas son las mismas a estos dos partidos centenarios, longevos, y por lo tanto en esos intentos de hacer gobierno creo que más bien nos han desgobernado. Ahora, la creación de un partido como el PINU nace con una intención de buenos ciudadanos, considerados personas, empresarios, profesionales, campesinos, obreros, que quisieron darle una visión diferente a Honduras, pero 43 años se ha sido imposible. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En la población de Honduras, en 43 años tenemos más profesionales universitarios, más gente que salió de la educación secundaria, gente que salió de la escuela primaria y que tiene lo elemental para lo que es el conocimiento. Se volvió cerrado el hondureño para ver otras opciones políticas, o es el trabajo perverso de estos, ahora es tripartidismo, de este tripartidismo para tener sometido a la población a la creencia de que son ellos los que pueden gobernar este país? Bueno, yo me voy a quedar con una de las expresiones que acaba de mencionar. Veámoslo desde el panorama de la perversidad. El sabio José Cecilio del Valle dice, y en el paraninfo de la Universidad Nacional está consignado ahí con un enorme letrero en unas letras doradas. La primera necesidad del Estado es la educación, dice el sabio José Cecilio del Valle. Don Javier, eso tiene una aplicación inmediata, una acepción en el término político electoral. La falta de educación política electoral en el pueblo hondureño es grande, al grado que lo que busca, como busca todo proceso de educación, es liberar a la ciudadanía. Y entonces, claro, con bajos procesos de educación política electoral,
obviamente hay minorías, porque en realidad son minorías las que han pervivido de toda esta falta de educación política electoral que lleva a aquellas personas que aún y a pesar de tener conocimiento científico, que como país hemos alcanzado mejores números en relación a al analfabetismo, pero políticamente hablando, usted como un hombre de medios me podrá constatar de que aquí propuestas poco se discuten. Aquí ya vendrá el tiempo de los 50 días donde van a empezar las canciones, donde van a empezar una serie de propaganda electoral, pero no de propuestas, menos de educación política electoral a la ciudadanía. Y eso pues obviamente es un tipo de condena para partidos que no son centenarios, que no son tradicionales y que hacen una lucha por persuadir a la ciudadanía y de su voto. En el sentido de vista de la presidencia de la República, don Javier, porque sí ha habido un fenómeno diferente en el tema del Congreso Nacional de la República. Y digo diferente, y tal vez no ha sido lo que se espera, ¿verdad? Pero ya por lo menos la gente no está votando por esa tradición, aunque nos falta, y nos falta siempre educación para saber que el hecho de farandulizar la política no necesariamente va a implicar que un deportista vaya a ser una buena... Bueno, usted ha sido congresista y sabe que la mayor parte de estas figuras públicas no van a hacer absolutamente nada al Congreso Nacional de la República, y aunque para poder trascender en el Congreso Nacional de la República hay que hacer supremos esfuerzos por estudiar, por conocer y para poder dar criterios propios y sustentados, porque la mayor parte de quienes ahí van prácticamente a vegetar y a ser simple y sencillamente, como dice el señor Orellana del Partido Liberal, en vez de ser bancada, son vacadas, ¿verdad? Pero bueno, el pueblo por lo menos tiene esa opción y dice, no le voy a dar la mayoría a este, o le voy a dar más, pero no le voy a dar la mayoría plena. Pero igual, son procesos que debemos seguir trabajando, don Javier, desde los partidos políticos y desde los medios de comunicación también, porque... y el Consejo Nacional Electoral debería trabajar mucho también en educación política electoral. Esperemos que eso sea un nuevo rumbo que van a tomar con esto de la conformación del Instituto de Formación y Capacitación Ciudadana. Ahora, una autocrítica dentro del partido de lo que es el PINU. ¿Qué pudo haber ocurrido en el PINU que no le ha permitido un desarrollo? Porque en su momento el PINU llegó a tener 5 diputados. Tuvo una participación activa, como usted lo decía, en la construcción de lo que fue la Constitución de la República, en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué ha ocurrido con el PINU? ¿Que no hubo la madurez de alguna dirigencia para permitir que el partido se abriera? ¿El temor de que llegaran personas que a criterio de ellos podían hacerle algún daño? Bueno, mire, ha habido de todo un poco, ¿verdad? Ha habido personas que han llegado al partido y han querido asaltar el partido, como en todo. Siempre que hay personas en medio hay inconvenientes. Las organizaciones políticas, las organizaciones gremiales y cualquier tipo de organización solamente tiene 2 tipos de problemas que son comunes a todas, don Javier. Y el tema es cómo se van a manejar esos problemas. El primer problema es cuestiones de comunicación interna, malentendidos, por ejemplo, mal forma de llevar a cabo las comunicaciones, las informaciones. El segundo son procesos de toma de decisiones. Esos son 2 males que aquejan a toda organización y sin duda al Partido de Innovación y Unidad esos problemas le han aquejado, y mientras no se desarrolla un proceso muy dirigido y un proceso muy comprometido para poder solucionar esas cosas, no generan crecimiento.
Nosotros, yo en mi calidad de secretario ejecutivo del partido, hemos venido haciendo algunas incidencias a nivel del partido, producto de lo que ocurrió en el 2017, donde quienes ejercían la dirección prácticamente se rindieron, entre comillas, y prácticamente nos convertimos en algún momento en un apéndice de uno de los partidos con el que se realizó la alianza. Entonces ahora nos toca reagruparnos, don Javier. Reagruparnos porque en ese 2017 le cuento que hubo dispersión, pero una dispersión no normal, una dispersión forzada. Y en esa dispersión de reagruparnos hay que recuperar la memoria. ¿Quiénes somos los que pertenecemos al Pino? ¿Cuáles son los ideales de esos hombres que usted mencionó, que en realidad fueron, la primera junta directiva fueron alrededor de 14 hombres, de los cuales había una mujer? Y entonces, ¿cuál es esa memoria para, en base a recuperar la memoria, volver a buscar ensanchar el territorio, crecer y obviamente constituirse bajo ese principio? El Pino es un partido político legalmente inscrito con iguales derechos y deberes al que puede tener cualquier centenario o derivado de cualquier centenario. Entonces, don Javier, estamos en ese proceso de reagruparnos, de recuperar la memoria, de recuperar también nuestro derecho y nuestro deber como partido legalmente inscrito y no padecer con esas condiciones que le dije yo, que particularmente yo los pongo de esa manera, las del 2017. ¿Cuánto daño les pudo haber hecho esta alianza? Porque... Bueno, mire, para los que ven la vida de manera macroeconómica, como el Estado de Honduras, como quienes gobiernan el Estado de Honduras actualmente, dicen que ganaron. Para los que vemos el tema desde el punto de vista microeconómico, decimos que perdimos. La deuda política fue posible porque desde el interior del Consejo Nacional del Tribunal Supremo Electoral en aquel entonces hubo una voz de alerta que decía que el documento de alianza no tenía ninguna intención de darle deuda política al Pino. Solo para que vea ese punto. Después, el desplazamiento que hubo de personas que son originarias en el Pino. Y entonces, reitero, para los que lo ven macroeconómicamente se ganó, para los que vemos microeconómicamente el tema, perdimos más de lo que ganamos. Y eso hoy nos obliga, reitero, a buscarnos de nuevo, a reagruparnos, a recuperar la memoria. Mire qué interesante, por ejemplo, el documento al que usted tuvo acceso, que fue la Carta Pública de la Nación, publicada el pasado viernes, vuelve a recuperar. Nosotros seguimos con nuestras intenciones de ofrecer un gobierno de unidad nacional y un gobierno que sea congruente con la transparencia y que nos permita dar una respuesta concreta, don Javier, al mayor problema que tenemos acompañado de la corrupción. Impunidad es el binomio que acompaña a la corrupción en este país. Y en ese punto, esa es la memoria que queremos recuperar, esa es la memoria que queremos ofrecer, y esa es la apuesta que la directiva central, que los departamentales y municipales y aquellos que somos en el Pino, estamos en el Pino, podamos presentar a la nación una propuesta diferente con la esperanza, Javier, de que en esta coyuntura obviamente podamos unir los esfuerzos, todos los que pensamos diferente a quienes gobiernan, porque la situación en el país es insostenible, el cinismo es insostenible, pero también la corrupción y la impunidad ya ha trascendido a todos los espacios que se pueden pensar, y eso obviamente denota que estos partidos que pensemos diferentes
tenemos que empezar a platicar incluso para una eventual alianza, si es posible, que nos permita dar un modelo de gestión diferente al que ya durante 12 años nos viene dando latigazos por todas estas, sobre todo por el saqueo del erario de manera sistemática y sistematizada. Ahora, volver a hablar de una alianza, después de la experiencia vivida, ¿no es un riesgo, no vuelve a ser un riesgo para el PINU socialdemócrata el hecho de exponerse nuevamente a una situación que le ha afectado económicamente y que le ha afectado también en cuanto a militancia, porque el partido no pudo determinar cuánta militancia tenía después de las elecciones del 2017? Bueno, mire, como en todo tipo de análisis hay riesgos y hay oportunidades. El riesgo y el mayor riesgo que en este momento la directiva central está poniendo es que ante la eventualidad de poder desarrollar algún tipo de condiciones sean diferentes a las del 2017. El problema del 2017 fue la cuasi entrega al otro partido. Y eso implica una negación de quién es usted. Y usted y yo podemos platicar y nos podemos poner de acuerdo. Pero si usted me dice, bueno, y yo le digo, bueno, yo me rindo, don Javier, y me dejo con usted ahí, o viceversa, esa condición no debe volverse a repetir. Yo no puedo ser como partido político apéndice de su partido político, menos tampoco usted puede ser apéndice del partido político mío. Ese entonces es un riesgo. Correcto. Pero probablemente tengamos que ver cuáles son las oportunidades que se deben hacer. Y entonces dejémoslo por ahí en este momento. ¿Tendrá un riesgo hablar de alianza? Sí, un riesgo grande. ¿Y tendrá alguna oportunidad de hablar de alianza? Sí, podemos también manejarlo de ese tema. ¿Y cuál va a ser la diferencia de los dos enfoques, don Javier? La manera como lo trabajemos, ¿verdad? Usted y yo podemos, como para el ejemplo, para efectos de ejemplo, usted y yo nos podemos poner como partido político y, reitero, puede ser un riesgo, pero también yo puedo tener una oportunidad si yo me sé aliar con usted y si usted se sabe aliar conmigo. En el sentido de respetar y de autorrespetarme, para empezar, de autorrespetarme y poder respetar también al otro instituto político y no creer que, mire, hay un pensamiento por ahí, usted no lo debe desconocer. Hay unos ciudadanos que dicen que, miren, hagamos alianza, pero si yo no lidero, no vamos. Claro. así no se puede, don Javier. Claro. Así no se puede. Ese es ventajismo. Ahora, hay inmadurez. Yo creo que es que esta fue la primera experiencia, no recuerdo otra, que bajo estos términos pudo haber ido a una elección general llevando un solo candidato y que dos partidos se distribuyeran lo que era los diputados, donde cada quien iba buscando sus diputados, pero bajo, digamos, bajo el techo, bajo la sombra de un candidato presidencial. ¿Esto cómo lo sorprendió al PINU? ¿No estaban preparados ustedes como organización política para entender la dimensión de una alianza? Bueno, cuando no se ponen reglas claras de antemano, don Javier, es bien difícil, ¿verdad? Y yo en ese momento estaba en el Consejo Nacional Electoral en dos proyectos y recuerdo que una de las declaraciones que yo di era la necesidad que la dirigencia en aquel entonces tenía de saber el terreno que pisaban. Un terreno muy minado, por cierto, ¿verdad? Entonces, si usted desconoce medidas de precaución, de prevención, y apliquémoslo ahora a la nueva normalidad, medidas de bioseguridad, no va a saber cómo abordar un tema de eso, don Javier. Entonces, creo que todo tema
que toda oportunidad que pueda aparecer debe ir con reglas claras. Y le digo una cosa, que uno de los escenarios que el partido tiene es que no vayamos a ninguna alianza tampoco. Por lo tanto, pero tenemos que buscar a alguien que verdaderamente tenga peso específico y que nos permita navegar en aguas profundas y también presentar las suficientes credenciales que nos permitan en esa eventualidad, reitero, en ese escenario, decir que no vamos a hacer ninguna alianza, pues, y que el Partido de Innovación y Unidad va a ir solo. Yo le soy honesto en esta mañana. Mire que uno de los puntos que van a poner con esta nueva ley electoral que se ha quedado a medias, que los que tienen los derechos de autor, los 86 diputados de 3 facciones políticas en el Congreso Nacional de la República, están diciendo que el que no tenga, que ahora solamente se va a dar deuda política por el tema del nivel presidencial. Con una buena candidata o con un buen candidato, yo no le voy a tener miedo. Le soy honesto, así muy claro. No le tendría miedo. Pero, bueno, el tema más que tener miedo es de buscar cómo somos opción de gobierno. Cómo le damos vuelta a esta tortilla que bajo este esquema muy particular, reitero, ya por 10 años, 11 y casi 12, nos han venido viendo de una manera diferente en el tema del saqueo del erario, de la cooptación de los poderes del Estado. Hoy nosotros no vivimos en democracia, nosotros vivimos en una cuasi democracia. Y en ese aspecto, división de los poderes del Estado no tenemos. Hay que recuperar la nación, hay que recuperar la dignidad, y en ese punto el Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata, de acuerdo a sus principios, lo seguimos teniendo hoy 42 años después, y le seguimos diciendo a la nación que piensen en una opción diferente a esta tradición que ha venido en los últimos años de gobernando el país. El peligro de que este trinomio perverso, le digo yo, este tripartidismo que hoy nos gobierna, porque están distribuidos en todos los poderes del Estado, nos estén gobernando. El riesgo de que ellos también quieran contar los votos, porque me parece también un alto nivel de perversidad con todas estas denuncias, y los estamos viendo en este momento con lo que ocurre en el tema particular de los últimos señalamientos que se hacen entre ellos y estos pleitos, y que uno está hoy en un movimiento, mañana está en otro, y que se meten puñaladas entre ellos, y que no hay lealtades y tantas cosas que vemos dentro de los partidos tradicionales. Pero esos son los que quieren contarnos los votos, esos son los que quieren estar en la mesa al momento del conteo de los votos. ¿Cómo lo percibe usted esto? Bueno, es correcto, don Javier. El PINU siempre ha manifestado su deseo, su intención y su propuesta de que a la mesa electoral receptora de votos, como se llamaba antes, ¿verdad? Ahora le van a llamar Junta Receptora de Votos. No vaya Denis Gómez como representante del PINU, vaya Denis Gómez como ciudadano, vaya Javier Aguilera como ciudadano. Usted y yo primero somos ciudadanos y después tenemos partido político. Pero bueno, los 86 votos que están en el Congreso, de un grupo que no dialoga pero negocia, de otro grupo que representa una facción ahí medio oscura al nivel de su partido político, dicen que ellos son los que van a contar los votos en las generales. Mire, veamos este proceso primario. Dice el adagio popular que por la víspera se conoce la fiesta. Claro. Y veamos, don Javier, a ver si estos, y van a salir de que son elecciones primarias de los partidos políticos, pero yo a lo que aspiro es que no vayan a haber denuncias de fraude electoral en las primarias, que no vayan a haber denuncias de que le pusieron helio a la urna en algunos centros de votación.
Y si ellos logran eso, ¿por qué le digo esto? Porque los que quieren cuidar las urnas, contar los votos y llenar las actas y transmitirlas, son los mismos estos que van a estar en el proceso de marzo. ¿Por qué no ciudadanizamos la mesa? ¿Por qué no llevamos a las personas que no respondan al partido político? ¿Qué ha sucedido históricamente hablando? Bajo la historia anterior del Tribunal Supremo Electoral. Denis Gómez, juramentado a las 6, 7 de la mañana, diciéndole al tribunal que él representa al tribunal, y a las 4 de la tarde me quito el chaleco, o a las 5, depende si dan la hora extra, me quito el chaleco del tribunal, la gorra, y me pongo la gorra del partido político y empiezo a contar y a hacer cuantas cosas quiera. La mesa electoral receptor es el principio de todos los males de los procesos electorales hondureños, especialmente comiciales. Honduras es el único país donde el día de la elección quienes compiten cuentan los votos, llenan las actas y transmiten. Pero ante esas condiciones, don Javier, los que perviven, esos que se han mantenido ahí viviendo bajo la falta de educación política y bajo el espíritu de perversidad extrema que no tiene ideología, obviamente no quieren, porque los que toman las decisiones son los 86 votos que están en el Congreso, porque cualquier propuesta que haya presentado el Pino o que haya presentado el partido político al cual usted pertenece o cualquier otro partido político, no importa, no importa. Si no tiene los 86 votos, puede ser una muy buena idea, no va a pasar. Puede ser una pésima idea, pero si tiene los 86 votos, esa sí va a pasar. Entonces, en esas condiciones estamos, y eso es lo que denota don Javier, es que los partidos políticos que no estamos en esa administración hoy, que también abarca el RNP y abarca el Consejo Nacional Electoral, tenemos que recuperar también el Congreso y cada una de estas instituciones, no para el beneficio particular del partido, bajo aquel tema de que aquí la amenaza es de que yo me convierta en lo mismo que critico o peor, ¿verdad? Es decir, que me convierta en una banda más, en un cártel más al que estoy criticando. Esas son las amenazas reales, pero también son las oportunidades donde tenemos que demostrar que somos diferentes, don Javier. Claro. Esto abre las puertas para 42 años, es una vida importante de un partido político. Y significa tantas experiencias acumuladas, tantos momentos complicados, pero sí también momentos que han despertado la ilusión de muchos de creer que puede ser una opción importante el Pino. Ante esta expectativa, ¿qué decirle a la población de Honduras ya en este nuevo año que ustedes están ya celebrando? ¿Qué decirle a ese pueblo hondureño que está desencantado o el que no participa? Yo creo que aquí el peor daño que le hacen no son los políticos, sino los que se dicen que no son políticos. Creo que eso le hace mayor daño al país y a la democracia y al hecho de participación también ciudadana. Don Javier, es que somos culpables por acción o por omisión, ¿verdad? Somos culpables aquellos que hacemos o que dejamos de hacer, pero aquellos que omiten también son culpables, y creo que el país necesita un cambio democrático, el país necesita recuperar la dignidad. Mire, en estos últimos 12 años se ha caracterizado porque ahora vendemos el territorio en pedazos. Esas zonas especiales de desarrollo son un atentado contra la democracia, y lamentablemente usted y yo, hoy día 7, lunes de diciembre de 2020, seguimos viviendo en un país donde no todo se debe, pero todo se puede. ¿Y por qué todo se puede, don Javier? Porque si delinque alguien asociado a los grupos de poder de este país, sean políticos o no sean políticos, me refiero a empresarios o a otro tipo de poder que se negocia por ahí en el camino, el sistema de justicia, los operadores de justicia están diseñados, y el sistema en general, para que no pase nada, y si pasa algo, sea mínimo, sea leve,
que no modifique el status quo, que no modifique el modus operandi y el modus vivendi. Pero comete un ilícito usted o lo cometo yo y no tenemos padrinos que nos defiendan, ¿qué nos va a pasar? Hay cientos de personas en la Penitenciaría Nacional que no tienen sentencia condenatoria firme, pero que ahí están por robos ínfimos. Robos, sí, pero ínfimos. Y en ese sentido, hay otros que están por ahí delinquiendo permanentemente y no pasa nada. Usted y yo platicábamos un detalle sobre este tema de enviar remesas o de recibir remesas. Y cómo es posible que la Comisión Nacional de Banca y Seguros, con esas denuncias que hay de financiamiento de campañas políticas con dinero del narcotráfico, donde quedan los 76 artículos de la ley de financiamiento de partidos políticos, donde queda el artículo 6 que habla de 6, 7 instituciones que tienen que vigilar esos dineros. Pero usted y yo, si vamos a recibir al banco una remesa, nos preguntan de dónde lo sacamos, para qué lo queremos, así sean $10. No tiene sentido, ¿verdad? Correcto. No tiene sentido. Entonces, la población, ojalá ese gran porcentaje al que usted ha apelado en esta mañana, que ha tenido educación, provoque también educarse política y electoralmente para ya dejar de votar por los mismos. Mire, ¿cuánto futbolista? Hace poco un renombrado futbolista cortó el gafete de capitán y presenta una idea genial de penal, que era que se alargue el proceso y que sea un gobierno tripartito. No, hombre, eso es... Y por el Ministerio Público, que no es más que la figura de un, ¿cómo le llaman? Algodón de azúcar, don Javier. Sí. Tiene forma, tiene color, pero cuando usted pone su boca en el algodón de azúcar no tiene nada. Ese Ministerio Público, para lo que debería servir de cubrir los intereses del Estado, no puede, porque ese fiscal 5 estrellas solo atiende a una, que por cierto es Tenia, y la Tenia no es más que una solitaria, ¿verdad? En ese sentido no podemos seguir, pero la población siempre deberá ejercer ese sufragio, y cuando ejerce el sufragio debemos estar seguros de que se respete el sufragio. Si gana la izquierda, don Javier, que gane bien. Si gana la derecha ultraconservadora, que gane, pero que gane bien. Por lo tanto, creo yo que tanto su partido como el que yo represento y los otros partidos deberíamos estar preocupados por hacer un frente común para que la próxima elección cumpla con condiciones técnicas y le demos vuelta a ese informe de la OEA que dijo: hemos observado un proceso electoral con baja calidad técnica, y eso quiere decir que no cumplimos con requisitos internacionales que determinan que la elección fue transparente, fue democrática y sobre todo que fue auténtica. Pero por supuesto la OEA, la Unión Europea, no pueden decir eso porque ellos también juegan política. Muchas gracias, ha sido un placer siempre, don Denis, poder dialogar con usted sobre diferentes temas y especialmente el tema político del cual usted es un experto. Gracias por haber atendido la invitación esta mañana. Don Javier, un buen día a usted, a su audiencia, y obviamente necesitamos unir esfuerzos a aquellos que creemos pensar diferente, pero sobre todo que actuamos diferente, don Javier, y usted sabe a lo que estrictamente me estoy remitiendo. Bueno, buen día. Buen día a todos los televidentes. Gracias por estar con nosotros esta mañana en el Sol de las Noticias. Los invitamos para que continúen con la programación de Canal 36. Que la pasen bien. El Congreso Nacional aprobó la Ley de Facilitación de Asistencia Humanitaria Internacional en caso de desastres naturales, lo que permitirá que las donaciones de países hermanos y organismos extranjeros puedan llegar a los compatriotas que más lo necesitan de manera más rápida y sin pagar impuestos ni realizar engorrosos trámites burocráticos. Además, los diputados aprobaron casi por unanimidad que el Poder Ejecutivo pueda pagar cuanto antes el último desembolso de fondos a las alcaldías y que éstas puedan usar la mitad de estos fondos exclusivamente para la atención de sus conciudadanos afectados por los ciclones que han golpeado al país.
Con estas disposiciones, el Congreso Nacional, que preside el doctor Mauricio Oliva, le cumple al pueblo hondureño en momentos de crisis. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Gracias por anunciar su marca con nosotros en el 98 81 96 96. Usted tendrá toda la información requerida para que su producto llegue a miles de consumidores. Bienvenida sea su marca en el 98 81 96 96. Grupo Cholusat Sur. Este 2020 no fue un próspero año para muchos hondureños. Nos enfrentamos a una pandemia y 2 huracanes y miles de hogares se llenaron de tristeza. No es tiempo de celebrar, pero no queremos perder la oportunidad de expresarles nuestro sentimiento de empatía y solidaridad. Esperamos que este tiempo sea para estar unidos y juntos recobrar nuestras fuerzas y esperanzas para este próximo 2021. Feliz Navidad y próspero 2021. Les desea Cholusat Sur, Canal 36. Llegó el tiempo del que les he venido hablando. El tiempo de la solidaridad humana está tocando nuestras puertas. Es el tiempo en donde la alegría y la tristeza se comparten del mismo modo que la miseria y la abundancia. Estoy hablando que si la desgracia golpea a nuestros hermanos, todos debemos sentirnos alcanzados por esa misma desgracia. Los hondureños no somos una isla. Cada uno de nosotros somos un pedazo de esta tierra amada. Si las aguas se llevan sus casas o la mía propia, y si el huracán arrasa con todo, Honduras entera queda disminuida. Si algún hondureño es afectado por la desgracia, yo quedo afectado, tú quedas afectado, todos quedamos afectados, porque todos somos hermanos. Y si ahora preguntaran por quién doblan las campanas, yo respondo desde lo más profundo de mi corazón que las campanas doblan por todos mis hermanos hondureños. Es el tiempo en que mostremos realmente lo que somos, un pueblo noble, solidario, y hoy estamos juntos, Dios con nosotros, no estamos solos. Laboratorios Clínicos Express pone a tu disposición los servicios empresariales de bioseguridad con la experiencia de la doctora Sandra Lara, con la revisión o elaboración de las políticas de bioseguridad, orientación y formación del personal, conformación del comité de bioseguridad, conformación del checklist en supervisión y medidas de bioseguridad, charlas online o presenciales, orientación en preparación de soluciones desinfectantes. Llámanos al 2231-0310 para más información y búsquenos en Facebook como Laboratorios Clínicos Express. Rapidez y confiabilidad a tu servicio. Con nuestras manos construimos ideas, alcanzamos nuestros sueños, brindamos apoyo y seguridad, trabajamos unidos para alcanzar nuestras metas. En nuestras manos está el futuro de esta tierra. En sus manos, el futuro de nuestra cooperativa. Le presentamos Casil Móvil, la aplicación y cooperativa en línea, donde podrá realizar todo tipo de consultas y transacciones de manera digital, esté donde esté. El futuro está en sus manos. Cooperativa Casil, mano a mano, progresando. Celebremos juntos en familia esta Navidad. Cooperativa Sagrada Familia te regala más de 2 billones de lempiras en premios al instante y dinero en efectivo, con premios desde 5.000 hasta 100.000 lempiras. Se entregarán números electrónicos por depósitos de 400 lempiras en las cuentas aportaciones y lazos familiares. Sorteo a realizarse el 7 y 21 de diciembre del 2020 y el gran sorteo el 6 de enero del 2021. Cooperativa Sagrada Familia te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Gracias por anunciar su marca con nosotros en el 98 81 96 96. Usted tendrá toda la información requerida para que su producto llegue a miles de consumidores. Bienvenida sea su marca en el 98 81 96 96. Grupo Cholusat Sur. Noticia desde el Polo Norte. Les saluda el verdadero Santa. Y este año los grandes regalos vienen en las remesas de Banco Atlántida. Dile a tu familiar que te deposite la remesa directo a tu cuenta de ahorro y puedes ganar 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 y hasta 100,000 empiras. Si no tienes cuenta, ábrela desde el celular. Son 1,000,000 de lempiras en premios. Participa en las remesas enviadas de estas empresas. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa.